Muy buenos días, bienvenido a este tu espacio, Elvia Gómez Viviendo en Equilibrio y transmitiendo en vivo y en directo para Psicología Endocéntrica y nuestro canal de Elvia Gómez Viviendo en Equilibrio. Déjenme aquí le muevo la luz y sobre todo en esta mañana hermosa les saludamos desde el espacio de Hugo Villarreal, que le damos como siempre las gracias que nos reciba, para el día de hoy platicar acerca de la somatización. La vez pasada, por si no lo han visto, es uno de los videos que hemos tenido mucha fuerza. Hablábamos de la adicción al sufrimiento y explicabas todo el proceso neurológico y cómo poderlo inclusive encontrar el percepto y de ahí poder encontrar cuál es la adicción que el ser humano tiene al sufrimiento. Hoy vamos a hablar de una parte que tiene que ver con esto, porque tiene que ver cuando esa adicción al dolor se somatiza en el cuerpo y tú lo vas a hablar a través de él, todo el descubrimiento que ha hecho Psicología Endocéntrica. Bienvenido, como siempre un gusto escucharte. Muchas gracias, buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, esto de la somatización es algo que le hemos dado un giro diferente, pero está dentro de las normatividades de lo que es la parte médica, la parte psicológica y obviamente la parte que corresponde a lo que son las enfermedades psicosomáticas. Aquí no hemos descubierto nada más que en cuestión de lo que hemos investigado es que para cada persona una enfermedad tiene diferentes comportamientos Ok. y la parte educativa obviamente de lo que es la cuestión didáctica de enseñarle a la gente cuál es la diferencia entre somatizar lo que es una enfermedad, lo que es un síntoma, ¿sí? Y entender que muchas de las partes que conforman nuestra persona puede afectarnos una enfermedad. ¿Sí? Sin embargo, cuando todas estas partes que ahorita lo vamos a ver de la personalidad no se ven afectadas, la recuperación es mucho más alta en Ok. cualquier enfermedad. Ahí incluso hemos visto, por ejemplo, estudiado todo lo que son las remisiones espontáneas, tanto con pacientes que han venido como en parte bibliográfica, y hemos encontrado algunos detalles importantes en lo que es la psicología, lo que es la medicina, pero también en algunas situaciones de curas que tienen que ver con remisiones espontáneas basadas en medicina que no es la alópata, ¿verdad? Que es medicina que tradicional china, que es la medicina, de todas las medicinas que hay Alternativa. alternativas, se me ha ido la palabra. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es que un síntoma no es una enfermedad. Ok. Ese es lo primerito. Y un síntoma es una señal de que algo no está funcionando o que va a empezar a fallar, mientras una enfermedad es algo que ya está fallando. Ok. ¿Ok? Entonces, en muchas ocasiones la gente tiene un síntoma y con su actitud, con su forma, con su emocionalidad, con el ya me va a dar otra vez, voy a empezar, voy a caer, o va y se avienta la medicina y se come lo mismo de siempre cuando es el síntoma y termina acabando de configurar el cuadro de una enfermedad, Ok. ¿sí? O se la termina creyendo y un síntoma lo convierte en enfermedad. Ok. Esa es una. Otra de las situaciones también importantes es el lenguaje. El lenguaje es donde se empieza a estructurar toda la impresión de salida que es a través del cuerpo. Por ejemplo, una persona dice, me duele la cabeza, ¿sí? Pero finalmente el ponerle decir la cabeza es como decir la mesa, es algo que está allá afuera, no es algo, no me apropio, mi lenguaje no se apropia de la sintomatología. Ya hablo Ok. del síntoma, no de la enfermedad. Por lo tanto, el organismo no se va a hacer responsable de lo que está pasando y menos yo de una manera consciente. Va a decir que la sintomatología, digo, muchas veces vamos a los tacos y dice alguien,
configurando algunas cuestiones de la otra página donde estamos transmitiendo. Y bueno, creo que ya se escucha mejor. Ya estamos transmitiendo y sobre todo vamos en la explicación. Mira, ya nos reconectamos. Y bueno, tú decías que lo que pasa es que cuando hablamos y decimos, me duele la cabeza para el concepto que hacemos, bueno, y en el cerebro lo recibe como algo ajeno. O sea, no nos hacemos consciente ni del dolor ni del síntoma, porque no lo tenemos. Como propio, no lo hacemos propio. Entonces no nos damos cuenta ni en las situaciones y vamos con el médico nos da un medicamento que es general, que nada más evalúa peso contra el síntoma y te da el medicamento con porciones de acuerdo al activo del medicamento que te va a funcionar cada 6 o cada 8 horas. Okay. Generalmente la mayor parte de los medicamentos, cuando uno va al médico, pues es porque trae un síntoma, no es porque está enfermo. ¿Sí? Okay. Y lo que hace el médico es darte un medicamento que finalmente lo que hace es deprimir el sistema nervioso central para disminuir los efectos de la sintomatología hasta que pase el síntoma o la enfermedad que uno tiene. Ok. Y a partir de eso, por ejemplo, el Instituto de Psicología Endocéntrica, ¿cómo lo ha abordado? Porque inclusive abre la puerta a explicarle al ser humano que la enfermedad sí tiene que ver con sus, y te lo voy a preguntar así, con sus pensamientos, con las emociones, con sus decisiones, ¿con qué? Sí, mira, vamos a poner un caso para que quede mucho más claro. A una persona le detectan cáncer, ¿sí? Y hay personas que dicen, yo de esto no me voy a morir. ¿Sí? Y tienen una actitud muy muy de lucha, muy fuerte, todo, y sus actitudes, su inteligencia, sus emociones, sus acciones, o sea, el cáncer no le afecta en toda esa parte de su persona. Le va a afectar en la parte fisiológica que corresponde a los síntomas del tipo de cáncer que tenga. Pero hay gente que le dicen eso y le afecta todo. Okay. Le afecta a su persona, obviamente las emociones, los sentimientos, su contacto con la gente, el ambiente, le afecta todo, y entonces hay una carga mucho más fuerte por todas estas cuestiones que le cambian su estado de ánimo, y lo que va a hacer es que disminuye su sistema inmunológico, y las personas pues tienden a que el síntoma se desarrolle mucho más rápido. Ok, y tú hablabas inclusive, tiene que ver con lo generacional, es decir, si en la familia el cáncer representa muerte, eso también influye en la manera en cómo acciona. Sí, ahorita vamos a entrar a la parte, ahorita estamos viendo la parte, vamos a decir, didáctica de lo que es la enfermedad, lo que es un síntoma, lo que es el lenguaje, lo que es parte de la personalidad, pero también existen dos factores importantes que determinan cómo esto se va a desabocar en un síntoma o en una enfermedad. Y es que la parte hereditaria, no nada más de lo que pasa en el ambiente de la casa, que si todo el mundo es propenso al cáncer y cada vez que alguien tiene se muere, pues eso también genera un impacto importante que determina que la gente se esté hipercuidando de ciertos síntomas o ciertas enfermedades que a la larga pues tienen una predisposición genética, por un lado. Por otro, tenemos la parte de la fisionomía, o sea, la parte física heredada, que también nos va a determinar el tipo de enfermedad que tenemos. Okay. Obviamente, como lo vimos la vez pasada, pues hay órganos choque que tienen una herencia, donde esa parte de ese órgano en la familia siempre ha sido pues el más débil, el que más falla, con el que la gente se muere por esas causas, y ahí tiene también una predisposición a que la gente pues se vea afectada cuando le dé el síntoma, pues es muy rápido que se desemboque en una enfermedad. Okay. Esa es la parte hereditaria. También tenemos la parte de lo que son las respuestas del sistema nervioso hacia afuera. Hay gente, por ejemplo, que se la pasa con un síntoma y con otro, y se enferma de esto y se enferma del otro, y pasan años y años y se van muriendo todos, y ellos siguen en pie. siguen pie, o el típico que dice, no, yo este es el último año que voy a vivir en la Navidad, y está diciendo, y son los que más viven, ¿verdad? Yo tenía una abuelita que murió de 106 años y cada Navidad decía que todo el mundo viajaba y decían, no, es que voy porque qué tal si ya no alcanza a mi abuelita, ¿no? Sí, y finalmente pues mi bisabuela pues vivió 106 años, ¿sí? Y los hábitos de cosas, por ejemplo, me acuerdo que en su desayuno, pues vivía en Guanajuato y se echaba unos tamales, se echaba un taquito de carnitas,
se echaba su mezcalito, un cigarrito, y luego al final se echaba el atolito que le recomendó el doctor. Ah, caray. Entonces, y pues veías el desayuno y decías a las 6 de la mañana y montaba a caballo y todo, pero yo creo que también ella, como en otros casos que tuve de una persona que llegó y se me duele un poco el estómago y ya tengo el dolor como unos 2 años, pero se me hace que es psicológico. Entonces lo mando al médico y resulta que traía un tumor en el estómago ya del tamaño bastante considerable, lo operan y la persona estaba muy bien hasta que le dan la noticia. Ok, ok, Si me ya. explico, o sea, la misma noticia hizo que se pusiera tan grave que lo metieran a A quirófano. quirófano. ¿Sí? Afortunadamente no pasó nada, pero a veces es más la conciencia del resultado de una enfermedad que la misma enfermedad dentro del individuo que vaya a acabar con él. Ok, por ejemplo, ¿cómo indagarlo? Porque también hablando de estas enfermedades, estamos hablando físico, pero hay enfermedades que ya están catalogadas como así como por ejemplo la depresión, que hay una química alterada en el cerebro y de las que muchos lo minimizan, pero ¿qué pasó previo en la emoción, en las acciones, en lo que estás diciendo en la personalidad para detonar esto? Bueno, hay diferentes niveles o categorías, vamos a llamarlo así, de depresiones. Hay depresiones que son del estado de ánimo, hay depresiones que son endógenas, o sea, que ya tienen que ver con un órgano que se deprime y que no funciona, que esas son las más canijas. Pero sí hay, detrás de esto hay toda emociones, sentimientos que se sostienen, y aquí es donde entra la parte que hay que entender. Una persona para que se deprima, o sea, no cualquier persona se deprime, tiene que ser una persona que sea constante, pensando lo mismo durante 8 horas diarias, durante 8 días, para empezar a tener un leve trastorno de ánimo. Ok. ¿Sí? O sea, si te quedas pensando, o sea, se necesita dedicación y esfuerzo para O sea, sí deprimirse. se necesita ¿Sí? constancia Y y como disciplina. y como le digo a mis pacientes, una depresión, generalmente tú te pones a trabajar, te pones a hacer cosas, echas a andar tu cerebro y la misma forma de trabajar, de vivir, de hacer, de estar en contacto con la gente, también y estableciendo rutinas específicas, te van a ayudar con el asunto de la depresión. Ok, entonces lo que estás diciendo, y fíjate, dijiste algo importante, un pensamiento sostenido constantemente y acciones nos dan como resultado el síntoma. Sin acciones, ¿eh? Nada más el hecho de estar pensando durante 8 horas diarias, este, 8 días, 10 días, y con eso tienes para Y deprimirte. bueno, tú como instituto de psicología, como instituto de investigación, ¿cómo esto se va unando a la medicina que ya no está siendo tan tradicional? Porque antes solamente se veía el síntoma aislado y no se tenía Bueno, resultados. finalmente, pues digo, la idea de la medicina alternativa, la homeópata, que si la meten en la alternativa, la alópata, que o sea, ahí están todos en pugna, que la china, la tradicional, que si las agujas, que si las, etcétera, etcétera. El hecho fundamental es que la mayor parte de las curas, la que quieras ponerle, van a ver un órgano que está fallando o algún sistema que está fallando y tratan de restablecerlo según el tipo de lineamiento médico que tenga cada uno. Unos restableciendo las líneas energéticas y otros restableciendo los chakras, otros dando chochitos con ciertos químicos que te activan no sé qué, Otros analgésicos. otros analgésicos, otros haciendo diagnósticos con equipos muy sofisticados para decirte qué tienes, otros a través de meditación. Y, bueno, hay una serie innumerable de cosas que te pueden ayudar para establecer la salud. ¿Sí? Sin embargo, la más efectiva pues es la que pues la donde te alimentas bien, duermes bien, tienes buenas relaciones, cuidas tu estado de ánimo como cuidas también tu físico, etcétera, o sea, la preventiva. Entonces, dentro de lo que hemos nosotros estudiado, que es la parte didáctica que seguimos en esta, es que a la gente se le tiene que enseñar qué significa en su vida estar enfermo, Ok. ¿sí? Porque esa es una de las partes. Muchas de las enfermedades, más allá de ser psicosomáticas, eh, salen para poder romper el contacto con algunos problemas que tengo allá afuera. Ok. O sea, me enfermé de algo que no pude llegar a una reunión que tenía bien importante para cerrar un negocio porque me enfermé y me es imposible ir. ¿Me explico? Entonces quiere decir
que esa persona saca sus síntomas o sus enfermedades para romper el contacto con lo que ya está afuera, que eso es normal en el 90% de las enfermedades. O sea, que me dices que como está validado en una sociedad que la enfermedad puede justificarse, ¿no? Para cualquier acción, el ser humano lo ha tomado como pretexto inconscientemente para no hacerle frente a los asuntos no solucionados. Exactamente, por una parte. También los accidentes de cualquier tipo suelen suceder o se pueden poner en esta situación. Totalmente, digo, nadie llega y dice, por ejemplo, un alcohólico dice, pues estoy enfermo, discúlpenme, no vuelvo a tomar, pero pues tampoco llega un diabético a decir, oiga, discúlpenme, soy diabético, o llega otro y no, pues discúlpenme, ¿saben qué? Soy cuadripléjico. O sea, la enfermedad no es algo para disculparse, la enfermedad es algo para hacerse responsable, uno de ella, y entender cuál fue el proceso que ocurrió en todo mi organismo, en tanto en lo físico, en lo psíquico, en los hábitos emocionales, en todo, para decir, se formó esto. Si no, no voy a poder entender cómo echarle para atrás. Si no, me voy a ir a poner en manos de alguien que no sabe exactamente. Una persona que tiene problemas con su familia, que tiene problemas con la esposa, que siempre está, o con el esposo, y que siempre están enojados, siempre están diciendo, generalmente va a tener problemas gastrointestinales o dolores en esta parte de aquí, o sea, las somatizaciones normales de toda la gente. Va con el médico y el médico va a tratar de establecer pues que hubo algún movimiento, alguna caída, algún alimento, alguna cosa secundaria externa y le va a dar algo para que en ese momento disminuya su síntoma. Algunas medicinas alternativas escuchan al paciente, que ese es el éxito de la medicina alternativa, que te escucha, ve, trata de llegar a una terapia más allá del medicamento o del tratamiento, acerca de que la persona hable, etcétera, y también el hecho de explicarle a la persona lo que se le va a dar, como por ejemplo esta medicina va a llegar aquí, llega a esta parte, suelta este químico te ayuda para esto, y luego llega a esta otra parte, hace esto. Entonces la persona cuando se lo toma ya hay una especie de programación de lo que le va a hacer el medicamento e inmediatamente lo va a sentir. O sea, es el placebo. En cierta medida sí. Sí, porque la persona ya está enfocada en lo que tiene que pasar a través del consumo de este medicamento. Se lo está diciendo el médico, desde que se lo toma ya empieza a sentir mejoría, etcétera, etcétera. Y ahí que vas con un médico y nada más se baja los lentes, te ve una vez, no te pregunta nada, cuántos años tiene, cuánto pesa, cuál es su síntoma, tómese esto. Y te vas, y te lo tomas. Y no hay ninguna conexión que realmente es parte también del sanamiento de una persona. O sea, lo que me estás diciendo es que constantemente lo que hacemos como sociedad es, pensamos que la enfermedad llegó solita. Sí, no. Y oiga, es que me pasó y yo ni sabía. Y lo que hacemos es que queremos que el otro se haga responsable de lo que nosotros no hemos querido solucionar. Vas y te pones ahí, como cuando eras niño, que vas y te pones con mamá para que te sobe, te dé el besito, la cremita mágica, etcétera, y te quite el malestar. Para nosotros hemos entendido en la psicología endocéntrica que cada síntoma o cada enfermedad está hablando de una parte de la personalidad que no se está siendo expresada y se expresa a través del síntoma o una enfermedad. De lo no dicho. Sí, por ejemplo, una gripa que tengas tú, una que tenga yo, una que tenga cualquier persona que esté viendo esto, tiene un proceso distinto, tiene un comportamiento distinto y esa gripa está hablando de una parte de nuestra personalidad que no está siendo expresada, que se expresa a través de esa sintomatología. Entonces hay que encontrar dentro de esa sintomatología una parte de nuestra personalidad que se encuentra cortada y expresada ahí. Y al recuperarla, el trabajo del organismo va a ser mucho más fácil poder recuperarse. ¿Sí? A ver, entonces, entendiendo cómo es este proceso y cómo lo explica el Instituto de Psicología Endocéntrica, que ahorita voy a mandar saludos, fíjate, ya nos están saludando. Leslie Herrera dice, y una ronquera me parece algo no dicho, y así todo el mundo va a empezar a compartir. A mi querida Berta Ruiz, a Hidalgo le mando un abrazo, a mi familia de allá, y también Razo. Elis Castillo nos manda saludos a todos los que nos están comunicando, ya se está escuchando mejor. Estamos haciendo una serie de adecuaciones para mejorar el sonido, pero bueno, ténganos paciencia ahí. También Sandy Bautista nos saluda y los que están conectados, María Elena,
Almeida también conectadas y desde donde nos sintonizan también en transmisión simultánea con el Instituto de Psicología Endocéntrica. A ver, Hugo, ¿cómo entonces a partir de esto ya no hay pretexto? Porque si lo escuchaste, yo creo que ya no hay pretexto. ¿Y cómo empezamos a transformarlo? Y se puede transformar es en la percepción, en la emoción, ¿en dónde? El asunto aquí es que hay que determinar, ahorita decía alguien ahí, no, pues es que un ronquido es algo no dicho. ¿Sí? Tenemos, o sea, aun y cuando tenemos nuestra propia interpretación acerca del síntoma en relación a esto que estamos platicando, porque esto no es nuevo, pues yo creo que estas interpretaciones son personales. Okay. ¿Sí? Sí, Cada quien. no le puedo decir a la esposa, oye, tú roncas porque tienes algo que no me dices, me estás ocultando algo. Yo creo que eso es muy personal, ¿me explico? No se puede establecer como lo hizo, digo, muchos a lo mejor se van a enojar, como lo hizo Luisa Hay, en tipificar sintomatologías con respecto a conductas, ¿sí? Porque todos tenemos una herencia distinta, nos hemos expuesto a experiencias que nos marcan las respuestas de nuestro sistema nervioso hacia allá afuera, tenemos también alimentaciones distintas, nos hemos expuesto a diferentes ambientes, a diferentes tensiones, diferentes emociones, y no puede ser que todos tengamos, porque una gripa de este tipo, entonces quiere decir que esta persona no dijo esto. Okay. O le duele la vértebra 7, quiere decir entonces que tiene problemas afectivos sexuales. O sea, esto es demasiado, es personal. O sea, no podemos generalizar una enfermedad o un síntoma para toda la población. Okay. ¿Me explico? Ese es uno de los asuntos. Otra de las cosas también que también nosotros hemos visto aquí en el instituto es que hay una primera vez que nos enfermamos de algo. Ok. ¿Sí? Y tiene una impresión directa y profunda. La impronta. No, la impronta, bueno, luego nosotros la manejamos de otra manera. Es una impresión profunda en nuestro sistema nervioso donde detecta que hay una falla. Ok. ¿Sí? Las fallas cuando es, por ejemplo, un virus, nuestras células se organizan para tratar de que este virus inmediatamente se muera, deshacerse de él, pero hace muchas cosas simultáneamente todos los aminoácidos dentro de nuestro organismo. Y es que primero registran qué se tiene y al mismo tiempo ven qué es, si checan el archivo a ver si ya había algo parecido y están generando al mismo tiempo una cura. Okay. O una situación de alarma que se va a hacer. Este proceso nosotros no lo tenemos en nuestra cabeza. O sea, nosotros no nos enfermamos y no decimos, a ver, la última vez que me enfermé de esto fue así, la primera vez fue así, entonces la cura que hice fue esto, y lo posible hoy que se está pasando diferente que las otras veces es esto, y entonces lo que voy a hacer es esto. O sea, nuestra conciencia no funciona de esa manera ni en ese modelo. ¿Me explico? Entonces, nosotros lo que hemos hecho dentro del trabajo de la psicología endocéntrica, lo primero es sacar el precepto biológico de la enfermedad. O sea, yo tengo alguna ganancia cuando me enfermo. Nosotros generalizamos en algunos aspectos, como por ejemplo, todas las enfermedades contienen una traza de nuestra personalidad que no está siendo expresada allá afuera de manera normal. Todas las enfermedades y los síntomas tienen que ver con perder el contacto o estar perdiendo no tener contacto con algo que tenemos que hacer allá afuera. ¿Ok? Todas las enfermedades tienen un proceso psicosomático. Okay. Todos los síntomas tienen un proceso psicosomático. O sea, no es algo que a veces sí y a veces no. Okay. ¿Me explico? ¿Sí? No todos los síntomas son enfermedades, ni todas las enfermedades son síntomas. ¿Ok? Hay una herencia que nos da una predisposición no determinada, pero sí que tiene un cierto perfil y una tendencia en nuestro organismo a tener esas mismas fallas. Okay. O sea, no nos determina. Si mi papá se murió de cáncer a los 50 años, no me voy a morir yo a los 50 años de cáncer. No necesariamente, ¿verdad? Puede ser al 51, al 50. depende de qué onda con lo no resuelto. Sí. Oye, mando un abrazo a Ana Hans, saludos hasta Monterrey, que está aquí conectada en el Instituto de Psicología Endocéntrica, y en Elvia Gómez Viviendo en Equilibrio, a Leslie Herrera le mandamos un abrazo a Las Vegas y a Angelísima Gómez a Mexicali. Muy bien, muchas felicidades por estarnos viendo y por escuchar por empezar domingo. A sanar, ¿no? No, pero el domingo en la mañana, ¿verdad? En domingo, oye, pero pues qué mejor regalo, ¿no? En lugar de nada más estar echando la flojera, el día de hoy podemos empezar a hacer conciencia para sanar nuestra vida. Ok, muy bien. Entonces, esas son las generalidades que nosotros hemos expuesto y que le vamos enseñando a la gente. Primero se hace una exploración,
del significado personal del síntoma o la enfermedad. Se determina, antes de hacer esto, pues se determina, a ver, de qué más te has enfermado en tu vida, ¿no? Pues de esto, de esto, de esto. ¿Qué síntomas has tenido? ¿Cuánto tiempo te dura? ¿Cómo es el comportamiento tuyo cuando tienes estas enfermedades? Hay gente que se pone muy mal, se desesperan, de enojona, irritable. Hay otra gente que se deprime, va y se tapa y se acuesta 2, 3 días porque trae gripa. Otro nos da gripa y preferimos irnos a trabajar y hacer muchas cosas. Y no podemos decir que porque nos vayamos a trabajar le estamos sacando la vuelta no, le estamos sacando la vuelta a la enfermedad porque no queremos poner atención, o ya la hice porque me la voy a quitar al ignorarla. Creo que cada organismo tiene una predisposición distinta de comportamiento y de conducta, tanto para la enfermedad como la misma enfermedad la que está expresando. Ok. Después de que se hace este compendio, entonces sacamos la exploración del significado personal, donde vamos a encontrar los significados de estar enfermo de esas cosas que normalmente son las que te enfermas. Porque hay gente que no lo ve así, pero una uña enterrada, dices, pues qué síntoma, qué enfermedad, pues está la uña enterrada. Pues sí, nada más que se te entierra 2 veces al año. O sea, ¿y qué es lo que dejas de hacer cuando se te entierra? Sí, o qué estás proyectando con la gente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y hay un hueso quebrado, no, pues es que me caí, no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver. Una muela picada no es un síntoma ni es una enfermedad, es que nomás no me lavé los dientes. Algo tiene que ver, etcétera. Porque a veces nada más nos queremos entrar en enfermedades que son víricas y que parece que llegaron de afuera hacia adentro y que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad sobre ellas. Finalmente, el estar en un estado de ánimo no habitual al de nosotros no quiere decir malo ni armonizado, o sea, el habitual. Eso hace que nuestro sistema inmune, al tratar de compensar esas actividades emocionales, el sistema inmune disminuye y entonces empiezan la sintomatología. Y por eso, aunque te den el antibiótico más fuerte, el antiviral, y bueno, no tiene resultado. ¿Cuántas veces hemos estado enfermos de algo, nos enojamos y empezamos a luchar contra la enfermedad, nos tomamos el medicamento, tratamientos, 1, el 2, el 3, y es una gripe y no se nos quita? Y el día que ya decidimos no hacer nada, al otro día o al tercer día o 2 días después, desaparecen los síntomas y se quita, nos aliviamos. O sea, tiene que ver con cómo estamos percibiendo nosotros, cómo nos estamos percibiendo nosotros con la enfermedad, no cómo percibimos a la enfermedad. ¿Sí? Y ahí vamos a sacar pues, el síntoma, lo que es el significado y el sentimiento. Después de ahí, pues obviamente sacamos pues cómo te percibes estando enfermo de eso, qué sientes cuando estás enfermo de eso, qué experiencia tienes de ti mismo o qué experiencia le brindas a la gente, qué ganas tú con estar enfermo así, ¿sí? O qué pierdes, que no quieres ganar, de qué te das cuenta con esto y sacas el percepto. Y ahí va a salir, ese percepto es un percepto que se llama biológico. Ese percepto nos va a ir a determinar en un tiempo en el pasado, donde se desató un evento que se asoció con un síntoma y que cada vez que ahora hay una emoción semejante o tenemos un síntoma parecido, se desata la conducta o se desata a través de la conducta el síntoma. O sea, es paralelo. Puede ser que yo me emocione de algo y me enferme, o puede ser que me empiece a enfermar de algo y entonces me emociono de eso. A eso se le llama inversión somática. Es decir, que para cada conducta hay una inversión somática y como resultante un síntoma. Por ahí en las redes subí la revistita. ¿La de este número? Somatización se llama, o somática, algo así le puse. Y ahí viene el ejercicio de poner el síntoma, la inversión somática, la inversión conductual, y para que pongas el síntoma, qué síntoma le corresponde a qué emoción o conducta, y luego ya vienes el síntoma en medio, emoción, conducta y síntoma. Y ahí vas a poder darte cuenta que entre más tiempo te la pases pensando en ciertas cosas que te proporcionan ciertos sentimientos o ciertas emociones, es más factible que te termines enfermando de algo que ahí mismo va a estar puesto en la... Eso es gráfica en la revistita. Fíjate que lo que estás explicando, se me viene a la mente lo que explicabas la vez pasada, que primero para entender esto tendríamos que ubicar cuál es la adicción que tenemos al sufrimiento, y que lo que tú decías era que el sufrimiento finalmente es una elección ni siquiera es real, porque el dolor es el que es real, el que dura 45 segundos, mira, hasta me lo aprendí. Entonces, a partir de que ubiquemos las adicciones que vienen del vocablo de sin decir, dicción, lo no dicho,
Entonces es ahí cuando podemos encontrar la raíz y a lo que tú le llamas, la raíz es el percepto biológico. El percepto biológico es en el momento, en la primera vez que se configura esto. Y tenemos dos tipos de trabajo. El, para las enfermedades de lo cotidiano de la gente, ¿sí? Por ejemplo, hablar de lo cotidiano, no me estoy refiriendo, por ejemplo, de las gripas, de las diarreas, o sea, de lo cotidiano para la persona, Ok, ¿sí? Porque hay gente que se enferma 2, 3 veces de cáncer en su vida. Para él es cotidiano eso, ¿me explico? ok, ¿Sí? ok. Entonces, esa persona pues va a hacer un trabajo sobre lo cotidiano y eso es encontrar la relación que existe entre su conducta, sus emociones, los síntomas y todo lo que se desplaza a través del síntoma allá afuera. Y hay otra que es una regresión fisiológica. O sea, no estamos a ver, imagínate, no, haces un trabajo donde hay una reimpresión fisiológica, pero primero llevas al organismo a lo fisiológico con una manera consciente, con la conciencia de aquí, o sea, del de Ujú. hoy, al momento en la primera vez que se enfermó y desde ahí reimprimes a nivel fisiológico para que esa enfermedad ya no tenga un patrón determinado Ok. por ciertas emociones o ciertas conductas. Obviamente el primer trabajo pues es detectar el momento cuando fue, cómo se comportó el organismo, qué parte de tu personalidad no pudo ser expresada en ese momento, y se imprime la experiencia y entonces de ahí se empieza a cargar el primer patrón que son patrones, que hay dos tipos de patrones, los lineales y los no lineales. Hay patrones que los detectas bien fácil, ¿no? Pues cada vez que me enojo con cuestiones afectivas de este tipo me da gripa. Ok. O cada vez que me deprimo porque me quedo pensando en esto, entonces me empieza a dar un dolor de cabeza y se convierte en migraña. Ok. Esos son patrones lineales. Hay patrones no lineales que no se establecen a través de periodos de eventos, sino de periodos de tiempo Ok. o de tiempo y evento. Y Ujú. esto hace que sean indetectables, pero que sí tienen una predisposición la persona a enfermarse, porque en diferentes circunstancias que no tienen un orden, no puede expresar parte de su personalidad y la termina expresando a través de un síntoma o de una enfermedad. Oye, Hugo, ¿y qué tan fácil o difícil es este proceso? Te lo pregunto porque en los procesos que tú haces de acompañamiento y terapia, ¿cuánto de pronto como seres humanos nos resistimos a poder mirar lo que nos está pasando y inclusive encontrar la raíz y reprogramar o cómo es este proceso? Mira, esto es más fácil que ir con el psicólogo, te voy a decir por qué. El que 3 sea. años de psicoanálisis. No, yo no hablo del tiempo ni del esfuerzo de ambos sobre la técnica que manejen, ni tampoco es criticable. Lo que sí es que es más fácil porque en nuestro organismo no hay una patología psicológica, no hubo una decisión personal. ¿Sí? Por ejemplo, el que se fue a acostar con el compadre, la que se fue a acostar con el compadre, pues llega, pues qué pena, y tiene que vencer la penita de decir y que quiere quitarse eso, etc. Y acá no vas a llegar con la pena de que te da gripa cada tercer día Ok. o que te deprimiste porque estás pensando pendejadas. O sea, finalmente, como no hay un mecanismo de defensa psicológico ni una línea de Ah, ok. defensa, es Ujú. más fácil llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo, me salen unos granitos aquí, me dijeron que era por estrés. Ujú. Entonces es mucho más fácil el trabajo porque no hay que empezar a establecer dentro de la terapéutica una línea de confianza sobre el trabajo que se va a hacer. O sea, Se solamente llega se con muestra. solamente se muestra y tengo Ah, esto, me pasa esto, y en el mismo trabajo nos va a ir diciendo qué conductas y qué emociones son las que determinan para que ok. tú te enfermes de eso. Por eso no hay tanto problema cuando uno está enfermo de algo porque finalmente es a nivel fisiológico y parece que la conciencia y mis decisiones no fueron mías, sino fue algo que llegó de afuera. Y sin embargo, cuando se va dando el trabajo, pues te vas a ir dando cuenta de que sí tú decidiste de alguna manera estar enfermo de algo, con las actitudes, con la forma de sentimientos, alimentación, con la higiene, con el contacto que la tienes con la gente, etcétera, etcétera. Ok. ¿Cuál sería a partir de esto el siguiente paso que propone el Instituto de Psicología Endocéntrica? La reimpresión de la experiencia es fundamental para que el organismo pueda otra vez encontrar las neuropolíticas, que entienda también el proceso de por qué está ocupando a nivel psicológico, separarse del ambiente a través de un síntoma de una enfermedad y también entender
que la persona entienda que cada síntoma, cada enfermedad, hay una parte de nuestra personalidad que no está siendo expresada, que en el momento que la exprese se va a ir disminuyendo el patrón de enfermedades que tiene. Ahora, todo este proceso no es llego, me hacen esto y ya me alivié y listo, no, es una parte donde le estás diciendo al organismo, al sistema nervioso, a tu sistema de herencia, a tus experiencias, a ver, esto pasó así y por esto nos enfermamos. Ahora vamos a ver las cosas de esta manera y vamos a vivir o experimentar la vida de esta forma. Eso va haciendo que vaya modificándose. Si llega una persona con un síntoma o con una enfermedad ya muy grave, donde tiene más peso la creencia acerca de que se va a morir porque tiene esto, entonces no se hace primero el trabajo de qué significa y qué sientes, porque pues va a decir, pues que si ya me va a morir. Pues sí. ¿Sí? O te va a decir, échale ganas a la vida. O sea, no vale. No vale, me explico, porque tiene más validez la emocionalidad de tensión ante el síntoma que le va a provocar la muerte o la enfermedad que el mismo tratamiento. Entonces lo primero que se hace es una hipnosis, una hipnosis hipnapómpica. Esta hipnosis hipnapómpica es llevar a la persona, me dicen que estoy brutalmente... ¿Qué? ¿Cómo me dijo una vez? Que estaba enfermo de la mente, que quién sabe qué, pero lo primero que haces es lo hipnotizas y que viva su muerte, en la hipnosis. Eres radical, ¿no te dijeron como extremo? No, me dijeron una palabra más fea, pero no me acuerdo. Entonces... Lo bloqueaste. Lo que es un síntoma, la falta de memoria. Ándale. Entonces, no. ¿Qué haces? Hipnotizas a la persona en un estado que se llama hipnapómpico, lo llevas a que viva su muerte y 5 años después de su muerte para que vea que no tiene sentido estarle teniendo miedo a la muerte, ni tampoco morirse, porque en 5 años te van a olvidar, por más famoso que haya sido. Y finalmente, cuando ya haces este trabajo y se quita la carga emocional a la muerte, entonces ahora sí empezamos a hacer al de la enfermedad, porque muchas veces este trabajo el psicólogo le tiene miedo a trabajar la muerte porque la maneja acá arriba, en vez de manejarla también con el cuerpo, porque dices muerte y el cuerpo también tiene sus variaciones. Ajá. ¿Me explico? Igual el trabajo de lo que es la muerte psíquica o un quiebre psicótico. También los psicólogos le tienen miedo a trabajar esto, ni siquiera los entrenan para eso. Pero fíjate, es curioso porque muchas culturas ancestrales, o por ejemplo los taoístas, hablan de que puedes encontrar muchas respuestas y tienen técnicas inclusive que tienen que ver con esta cercanía a la muerte, pero ojo, desde una cuestión más trascendental. Pues sí, el taoísmo, su nombre lo dice, ¿verdad? El Tao Tao. Entonces quiere decir que si pueden manejar su sexualidad de otra manera, pueden con todo, ¿verdad? ¿Ok? Eso es el Tao Tao. Entonces, de alguna manera, esta información hemos seguido, no nada más ya lo resolvimos, ya está el proceso, ya está hecho. Nosotros hemos hecho un trabajo de investigación, porque esto que les estoy contando tiene 2 periodos. El primerito, empezando los primeros años, donde se trabajó todo esto desde una perspectiva bibliográfica y con pacientes, etcétera, que se fue aumentando la experiencia. Luego después encontramos todo el método de la psicología endocéntrica, cuando ya se incluye el sistema de la impresión biológica, del percepto biológico, donde se modifica el organismo, las exploraciones, la reimpresión en una regresión psicofisiológica, etcétera. Y después de eso empezamos a ver cosas, yo creo que por la misma edad y por la misma gente que hemos recibido y por todo lo que ha avanzado la ciencia, más o menos como en el 96 por ahí, empezamos a crear un concepto que se llama metafisiología, que finalmente el modelo sí es de nosotros, el nombre pues es de dominio público. Y en el trabajo que hablamos de la metafisiología hemos estudiado, por ejemplo, estamos en una discusión con nutriólogos, porque invitamos a gente para esto, a médicos, nutriólogos y todo, genetistas y todo, y yo les decía, bueno, a ver, yo me como una hamburguesa, o un gansito, o me tomo una Pepsi, y mi organismo requiere ciertos aminoácidos que los va a desdoblar desde esta comida que me como, ¿sí? Y entonces, yo me como pues una zanahoria, me como una ensalada, mi organismo no va a entender de dónde está sacando el aminoácido, simplemente allá y lo saca. Ok. ¿Sí? Entonces no quiere decir que aquí tengo un pedazo de hamburguesa, o acá una de ensalada, o de acá de unas uvas, o de acá algo más nutritivo, o de un gansito,
O sea, el aminoácido el organismo lo va a sacar de lo que le des, Ok, ¿sí? Quien hace la discriminación de lo que se come es la cabeza, ok. ¿me explico? La interpretación. De lo que me estoy Ok. comiendo, ¿ok? Finalmente, si es más fácil sacar de un plato de frutas o de verduras los químicos que necesito, pero no quiere decir que porque coma el otro y no coma esto, entonces tengo más predisposición. Es simplemente que es más escaso el recurso que le doy a mi cuerpo para que tome los aminoácidos que necesite para mantener un equilibrio en mi organismo. Luego empezamos a hablar también, porque las dietas eran algo importante, hablamos del ejercicio y también encontramos, por ejemplo, ahí que si yo me pongo un equipo que me pone una cierta frecuencia en el cerebro y me pongo a imaginar que estoy haciendo mucho ejercicio, si hay un aumento de masa muscular y no estoy haciendo el ejercicio. Sino ¿Sí me explico? para a nivel neurológico no hay realidad y ficción. Exacto. No que realidad de ficción, sino que los atributos que yo le pongo a lo que me imagino van a ir saneando parte de lo que yo tengo o van a ir desarrollando lo que yo estoy haciendo. Ok, ¿Me explico? ¿Sí? Si yo también me pongo a pensar que mi enfermedad cada vez que me tomo agua me va a salir cuando voy al baño, también va a empezar a pasar eso. ok. ¿Me explico? O sea, la cabeza, la mente, tiene una predisposición, le da una predisposición a nuestro organismo. ¿Sí? Ok. Entonces, viendo estos puntos y algunos otros, muchos más que ahorita no tenemos tiempo, pero que en la que se llama somatización, en el librito que está ahí En la revista. en la revista, viene explicando un poquito lo que es la metafisiología y yo espero sacar un buen suplemento o un buen, no sé, no quisiera llamarlo libro, porque lo encierran muchas cosas que no me gustan. Eh, a principios del 2020 va a salir de lo que es la metafisiología, todas las investigaciones a nivel genético, alimentación, de contacto afectivo, de todo, y sobre todo el diagnóstico y la prognosis del trabajo. ¿Por qué le pusimos metafisiología? Porque la medicina tradicional hasta la fecha se ha fijado en cosas, en órganos, en tejidos, en células, en moléculas, en aminoácidos, en corrientes eléctricas, en magnetismo, pero nosotros no vemos que ahí esté la solución del problema. O sea, Ok. tú vas y aunque cambies todos tus hábitos de alimentación, psicológicos, físicos, de desarrollo, de destreza, etcétera, la persona en su familia se murió de un paro cardíaco, se va a morir de un paro cardíaco. Una porque fumó y la otra porque hizo ejercicio de más. O una por esto, etcétera. O sea, como que hay también una parte donde en la cabeza dices, ya, o sea, tú te mueres entre esta y estas edades. ¿Me explico? Tú Ok. te mueres de esto porque genéticamente si te hacen un estudio tienes esto. O sea, porque no hay una reimpresión. No, no, no. Es lo que culturalmente hasta hoy se nos ha Ah, enseñado. ok, ok. ¿Me explico? Como también se nos ha enseñado a metabolizar tiempo. O sea, sí. O sea, todo el tiempo estamos viendo el reloj, estamos viendo qué tenemos que hacer. Nuestro proceso del sistema endocrino es a través de las experiencias que están fundamentadas en el tiempo y en el espacio. A eso se nos ha educado. La metafisiología, lo que se está reeducando, ¿sí? Es a metabolizar espacio, no tiempo. La gente no sabe observar en los espacios. O sea, sí. Cuando tú observas el espacio, el cerebro disminuye su actividad eléctrica a 10.5 Hz Ok. y la entropía es cero, no hay desgaste orgánico. Por eso la meditación es muy buena. Ah, era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo es observar el espacio? Sí, el espacio es lo que está aquí, en vez de los objetos. Toda la vida, desde que se inició el hombre hasta ahorita, se nos ha enseñado a observar las cosas, no el espacio que está alrededor de las cosas. Ok. Ujú. ¿Y eso cómo se aplica? ¿Cómo se aplica? En la metafisiología no vamos a observar cosas enfermas, no vamos a observar órganos, tejidos, síntomas o enfermedades. Vamos a observar que hay una desorganización del espacio dentro del organismo. Ok. Para volver al equilibrio tenemos que reorganizar ese espacio. Ujú. ¿Ok? Y el trabajo, pues tienes primero que empezar a modificar la manera en la que observas lo que te rodea, viendo el espacio. Ok. La gente cuando se enferma cree
por diferentes causas que se enfermó de algo. Porque comió, porque se enojó, porque es de herencia, porque toda la vida nos hemos enfermado en mi casa de esto, porque etcétera, etcétera. Tiene una idea en su cabeza de por qué se enferma. Tiene una idea de cómo sería estar sano. Ujú. ¿Sí? Y va con un doctor y el doctor o le da aliento para que con esto se le quite o definitivamente como es herencia, cuídate, no comas esto, no comas lo otro porque estás propenso a esto y tienes que venir y tomarte esta pastillita de por vida. ¿Sí? Entonces son situaciones pues bastante desagradables, ¿verdad? A partir de que esas medicinas también son caras, las que tienes que estar tomando por vida, curiosamente, las que no son muy baratas. Entonces, finalmente lo que hacemos es entender que el cuerpo finalmente es mayormente espacio. Ok. Cuando hay un síntoma es que ese espacio está desorganizado y hay que volverlo a organizar. Ah, ok. ¿Me explicó? También tenemos que entender situaciones acerca de la percepción. Nosotros vemos cosas que son sólidas, finalmente, y las cosas tienen diferentes densidades, de acuerdo a las cargas que tienen en sus elementos más pequeños, como los electrones. Los electrones son tendencias de carga, ni siquiera es materia. Cada vez que da vuelta un electrón, cada vez que da una vuelta desaparece el núcleo y vuelve a prender. Ok. Desaparece y vuelve a salir. Desaparece cada vez que una vuelta. ¿Sí? Imagínate que hay elementos que tienen 123 electrones y que todos giran de diferente manera, en diferente orden, a una velocidad bien rápida. No, pues, ¿Cuántas veces crees que aparece y desaparece el núcleo? Muchísimas en unos tiempos irrelevantes, o sea que no tenemos capacidad para medirlos. Pero sí podemos entender, cuando empezamos a observar el espacio, cómo está formado el espacio y cómo está deformado el espacio. Lo que hacemos es modificar el espacio a través de este ejercicio, que no necesariamente tiene que ser en una manera local. ¿Por qué? Porque estamos hablando de espacio, no de tiempo. ok. ¿Me explico? Cuando el organismo empieza a entender este proceso, su desgaste acaba. Cada vez que tú observas el espacio, lo primero que ocurre es que se para el pensamiento. Y el pensamiento es la raíz de todos los problemas. Tú a un el pensamiento ¿cómo se llama? Es la materia prima de Ajá. todos los problemas. Y el tiempo es El que da un resultado. no. El tiempo es lo fundamental de un problema. Tú un problema quítale el tiempo y desaparece. O sea, El que quieras, dame un problema que tengas, el que hayas visto así muy fuerte. por No va a ejemplo. morir, quítale el tiempo. ¿Cuándo? Cuando tú digas. Se acabó el problema. Tengo que pagar la tarjeta. ¿Cuándo? Cuando tú quieras. Se acabó el problema. A Ah, cualquier problema tú le quitas el tiempo y se acaba el problema. ok. La materia prima para un problema es ponerte a pensar, ponerte a recordar, Ujú. a futurear, o a ver qué te pasó antes y cuidado con lo que va a pasar ahora. Esa es la materia prima del Ok. problema. Lo que estamos haciendo aquí es que cuando el organismo empieza a entender este proceso, deja o vuelve al tiempo irrelevante y se concentra en el espacio. Ok. ¿Sí? Y se vuelve a reorganizar, no de inmediato, pero sí se vuelve a reorganizar el espacio interior. La entropía disminuye, la persona deja de pensar y se encuentra en una cura totalmente a la necesidad de su propio organismo. Ok, o sea, lo que me estás explicando es más allá de un método tradicional que siempre hemos ocupado, ¿no? Como que él reinterpreta, si no es, a ver, quítale todo eso en lo que has basado la enfermedad. Sí, pues el tiempo, el espacio, una sintomatología, una conducta, hábitos, emociones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí lo que vamos a ver pues es otra cosa. Ok, Ahora, ¿esto en qué está basado? Porque van a decir, eso ya sí. No, miren, hace tiempo, bueno, no, el año pasado estuve platicando con un ingeniero en sistemas electrónicos con especialidad en neurociencias, un investigador en Nueva York, y está ok. aquí en Querétaro. Entonces yo le platiqué lo que estaba haciendo y que lo invité a comer y me mandó a la fregada. Le dije, mira, ahí te dejo mi página. Si crees que algo de ahí es interesante, me llamas y vamos a comer o lo que tú quieras. Ya, pues se puso muy mamucas, colgamos. Y al otro día me habló, dice, te espero aquí en mi oficina. Fuimos y estuvimos platicando. ¿Qué hace este señor? Fíjense hasta dónde va lo avanzado ahorita de la medicina.
y cómo esto que estoy diciendo tiene que ver con eso y que a él le llamó la atención por la metodología, porque me dijo, a ver, cuéntame el método. ¿Sí? Este señor tiene un microscopio, ¿sí?, que te checa los biofotones, o sea, cómo los fotones que emiten las células cuando están trabajando, o las neuronas. Entonces lo ve y hay, microscopios de un objetivo, dos, tres y hasta cinco. Entonces, entre más objetivos tengas, tienes una figura tridimensional de la neurona cuando está funcionando, pero lo que tienes de la neurona no es que esté ahí bombeando, no. Tienes los fotones que desplaza cuando funciona. ¿Me explico? Las ondas de las funciones. Entonces, cuando ve esto, ve que hay regiones que están apagadas de neuronas por demencia senil. O sea, Alzheimer, Parkinson, etcétera. Enfermedades que te van dando por degeneramiento del tiempo y que las neuronas, como no se usaron, entran en ese estado. Entonces, fíjate. Se apagan. Sí, fíjate lo que el tratamiento de este cuate. Le avienta fotones sin tener que abrir, ni rasurar, ni nada. Es a nivel... Le avienta la luz, que son fotones. Te activa las neuronas, ve cómo en el microscopio se activan y se quedan activas, se vuelven a reconectar y vuelven a funcionar nuevamente. ¿Estimula? Con haces de luz, que son los fotones. O sea, ¿las vuelve a prender? Sí, exactamente, estimulando la parte, ni siquiera lo eléctrico ni lo magnético, no, a nivel de fotón. Esa es la medicina nueva. La metafisiología está proponiendo una estructura donde lo que se está tratando de modificar o lo que se está modificando son esos espacios donde está la expresión de estos fotones. ¿Me explico? Entonces, el modelo es este. Las alternativas funcionales médicas son esas. ¿Me explico? Porque ellos están buscando activar algo, pero no están buscando resolver algo. El modelo de un tratamiento, de un diagnóstico, tiene que ver con este modelo del espacio. Que es donde se encuentra la impresión de los biofotones. ¿Sí? Esa es la cosa de la metafisiología. Porque mucha gente va a decir, no, pues esto suena a telepatía. No. Estamos hablando de ciencia. De ciencia y de lo que hay más nuevo ahorita en ciencia, con doctores y con todo. En ese libro voy a incluir una entrevista, o en esa cosa que voy a escribir, voy a incluir una entrevista con él, la que tuvimos, acerca de los nuevos equipos que ayudan para este tipo de tratamientos. Yo quiero pensar que en 25 años, pues el microscopio pues va a quedar en la mano. Que el que estimula con fotones también va a quedar en la mano. Entonces vas a poner ahí en tu cortadita, la cosa esta va a detectar qué células o qué parte de los fotones no atacan y va a meter una carga de unas de luz que las activa para que empiece un almacenamiento mucho más rápido. ¿Cuál sería, a partir de esta explicación que nos estás dando, Hugo, la conclusión para llevarnos a dónde? Es decir, esta información que yo estoy recibiendo y que nuestra querida audiencia está el día de hoy percibiendo, ¿cómo la aplicamos? Porque muchos dirán, bueno, y si no tengo acceso a esa tecnología, ¿qué puedo hacer? No, bueno, esa tecnología ni siquiera está a la venta. O sea, no. Ni siquiera se habla de ella. Porque son investigaciones. Solamente en revistas especializadas sobre cosas nuevas, de medicina o de ingeniería, pues te puedes dar cuenta. Ahora, si les interesa mucho el tema y saber de esto, hay una página que se llama natur.com. Ahí te metes a lo que es neurociencias, te metes a lo que son los biofotones en el sistema nervioso y ahí vas a encontrar hasta cosas como que las neuronas si se reproducen, se reproducen, hay nuevas neuronas. Ya la que se murió. Sí, pero lo que me refiero es que antes decían que las neuronas no se reproducían. Se reproducen, hay neuronas madre, van a encontrar que hay neuronas madres viajeras dentro del cerebro haciendo conexiones nuevas y que están filmadas y ahí las tienen, van a encontrar estos disparos de haces de luz para estimular fotones, biofotones. Se van a encontrar muchas cosas que se van a quedar sorprendidos, en donde vamos a vernos a nosotros metidos en un sistema de salud deplorable, o sea, malo. Y parece como está en el país. Ahora ya imagínate el privado, ahora imagínate la investigación o el del primer mundo. Y te van a encontrar 1000 cosas ahí en esa página, ¿sí?
Hay de todo, hay hasta de ingeniería, de administración, hay de todo, hay de todas las ciencias que hay. Entonces, en resumidas cuentas, toda esta plática de hoy podemos concluir con lo siguiente. Toda enfermedad tiene una expresión de nuestra conducta que no hemos emitido. Okay. No todo síntoma es una enfermedad, ni toda enfermedad es un síntoma. Okay. Hay una parte hereditaria que nos predispone, pero no nos determina que nos podamos enfermar o morir de algo. Uh-huh. Las enfermedades físicas tienen su trastorno en lo físico, uh-huh, no en lo emocional, no en lo anímico, no en las conductas, ni en los sentimientos, ni en las emociones. Si quieres que te afecten, te van a afectar, si no quieres, no. Entre menos sistema de tu organismo te afecten, más rápida es la recuperación, ¿ok? Toda enfermedad o todo síntoma tiene una expresión de una parte de nuestra persona que no está siendo expresada. Todas las enfermedades o síntomas son diferentes en cada organismo por su carga emocional, por el ambiente en el que estuvieron, por la herencia que tienen y por el periodo de vida en el que esto ocurrió. Okay. O sea, no es lo mismo que te dé una enfermedad de gastrointestinal recién nacido a que te dé a los 10 años. Uh-huh. ¿Me explicó? Porque el que lo da recién nacido pues va a tener secuelas más importantes, ¿verdad? A lo largo de su vida. Y una predisposición de la mamá y del papá y de todo el mundo. Okay. Eso es en términos generales. Y hablar de la metafisiología es un enfoque que no deja fuera todo esto, pero que de alguna manera advierte una posibilidad mucho más sana, mucho más en la responsabilidad de la persona, que nos pueda llevar a una sanidad o a un equilibrio de nuestro organismo sin verlo como un síntoma o como una enfermedad. Y lo que estás diciendo, que se requiere todo un trabajo, disciplina y constancia, porque lo que ahora parece es que estamos buscando la receta mágica y no, desde esta perspectiva no va a haber receta mágica. No hay recetas mágicas. Yo he recibido pacientes que están empezando en algo, de algún tratamiento, o están empezando le acaban de decir que tiene cáncer, que está en la etapa no sé cuál, etcétera, y el trabajo se hace muy bien. Y he recibido otros pacientes que aunque el trabajo va muy bien, pues ya pues tienen una metástasis mucho más fuerte o más avanzada, y finalmente, por más que quieras hacer un trabajo, tiene mucho más peso la enfermedad sobre el paciente y lo que se cree de la enfermedad que el propio tratamiento. Uh-huh. Entonces, a veces esa es la parte a vencer, más allá del tratamiento. Okay. o de la enfermedad. ¿Con qué te despides el día de hoy? Y ahorita que termine el video, para quienes nos ven en Elvia Gómez Viviendo en Equilibrio, les voy a postear la revista que ya está en la página de Psicología Endocéntrica, el link para que lo puedan tener al acceso y puedan indagar más en esta información. ¿Con qué te despides el día de hoy? Pues que la enfermedad, las conductas, los síntomas, pues es responsabilidad de nosotros. Y está más allá de un hábito o de un alimento, tiene que ver más con una predisposición a cómo soy, a cómo estoy. Y fíjate, el día de hoy me gusta esta entrevista porque lo estás hablando científicamente. Uh-huh. Mucho se ha hablado de esto, pero desde esta cuestión más holística, y mucha gente por eso le quitaba el peso. Ahorita lo estás hablando desde la ciencia. Sí, mira, en la revista van a encontrar ahí cosas muy que van a generar crítica. Por ejemplo, la medicina cuántica. ¿Sí? Entonces, pues digo, yo soy experto en aparatitos, entonces pues voy a ver los aparatitos y digo, oye, esta es una máquina de biofeedback que te está checando temperatura, actividad eléctrica del cerebro, la resistencia galvánica de la piel, la sudoración, temperatura, pulsaciones. Meten esos datos y los meten a una matriz de otros datos y te salen los resultados que parecen ser cuánticos cuando en realidad no te están dando muchos datos. Hay otras maquinitas, hay en especial una que incluso hasta yo la vi y dije, y ya cuando la empecé a ver, nada más la pantalla. No más a pantalla por lo que hace, que se llama CE5 de Don Paris, que cuesta como $6,000, $7,000. ¿Y ni hace nada o qué? No, son máquinas, hay unas máquinas que llaman psicotrónicas, hay otras que, ahí están todas, ahí están, para que tengan cuidado, porque muchas veces cuando uno está enfermo, está buscando afuera, como si la enfermedad se hubiera construido afuera, busca, y si ya estás en una cuestión de una crisis de ya me quiero quitar, le entras a lo que sea, y a veces esas cosas no son tan buenas.
Ok, pues ahí está, Hugo. ¿Dónde te podemos seguir? Platícanos de la página de internet. En el Facebook, ahí está todo, o en la página de psicologiaendocéntrica.org. Y bueno, también ahí les platico que ya está. Ya, ¿en qué número está la colaboración? Ya también hay colaboraciones que les voy a compartir. Está en la pasada, la revista 4. Es que ahí están las revistas que explicamos todo lo de psicología endocéntrica, donde tú escribes por ahí algunas columnas. Que yo les digo calumnias a todos los que escriben ahí. Y No es cierto. no es cierto, no, si no lo hubiera puesto es porque no. No, aparte la de esta, ¿qué número sale esta? En la 5, ahorita estamos en mayo, estamos a mediados de mayo, la otra sale. No, estamos en junio. En junio, y la otra va a salir, es para julio, a mediados de julio. Okay. Ya está lista y nada más estoy esperando que pase el tiempo para subirla. Okay. Y entre esas revistas, que es la número 5, hay suplementos. Que está el de neuroeficiencia, el de sueños lúcidos, el del campo ciónico, trabajos del campo ciónico, está el del dolor y el de somatismo. O sea, esto es para quienes les gusta indagar. Sí, ahora son revistitas de la revista, yo creo que más grandecita va a traer 70 páginas, las otras traen 15, 20 por ahí. Y todo es técnico. Ahí hay equipos que se les enseña cuáles son buenos, cuáles no, hay que fijarse, dónde comprarse. Si tienen dudas dónde comprarlos, pues me dicen por el Face. Si no pueden comprarlos porque no los venden aquí, yo les digo cómo lo hagan, cómo lo hagan para comprarlo, etcétera. Pues ahí está, Hugo, como siempre un verdadero gusto, un privilegio, como nos dice Ana, estar aquí contigo. Le mandamos un abrazo a Enrique Cárdenas, que está conectado acá en Psicología Endocéntrica, y acá, Cristi, gracias. Sí, hermoso el paisaje que tenemos aquí y la oportunidad de despertar el día de hoy, transmitiendo desde este hermoso lugar, y bueno, también por lo que nos dices, gracias. A mi querida Erika Cristiani, te mando un abrazo, amiga. Y a Luzma dice, me quedé totalmente, nos platica que hace algunos meses, 4 meses, se quedó totalmente sin voz. Con tratamiento me alivié, pero en ocasiones hablo con un poco de ronquera. Saludos. Pues ahí, a partir de esta perspectiva hay mucho que sanar, mucho que solucionar, y lo importante es que ya tienes las herramientas. Gracias, Hugo. Gracias a mi querida tribu. Acuérdense, nos escuchamos mañana. Nos toca colaboración en radio a las 8:30. El martes, recuerden, también les platicamos aquí en Psicología Endocéntrica, tenemos programa de radio online de 10 a 11 de la mañana, y durante toda la semana tenemos lives con nuestros especialistas. Así que gracias por compartir la información útil que transforma tu vida. Nos despedimos. Mi nombre es Elvia Gómez, en compañía de Hugo Villarreal, y ustedes lo saben, fundador y director del Instituto de Psicología Endocéntrica. Hasta entonces me despido con esta frase: si tú te vieras como yo te veo, seguramente te sorprenderías. Que tengas un excelente día. Vámonos.